trabajando todos los viernes acerca de lo que es victorias anticipadas. Así mismo es. Pero antes que nada queremos darle las gracias primeramente al Señor por el privilegio que nos da, que nos entrega de estar aquí, aunque sea como estaba diciendo mi esposa desde nuestra casa. Pero somos agradecidos con Dios porque podemos decir que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, que estamos conectados, que podemos compartir una palabra de fe, de esperanza ante todos y nada, y vamos a estar compartiendo, vamos a estar orando y vamos a permitir que el Señor nos dirija en esta noche. Así que quédate con nosotros, no te desconectes. Vamos a estar un ratito aquí compartiendo una palabra de parte del Señor y sé que es una palabra de fe, de esperanza que va a ayudar a muchos a poder levantarse y entender que las victorias siempre vienen de parte del Señor. Y es más importante tener victorias en el Señor que tener victorias como nosotros, como humanos. Porque a veces queremos tener las victorias que nosotros planificamos. Claro, en la introducción de esto es que nadie se programa para tener una derrota. Exacto. Nadie se programa para tener una pérdida. Creo que todo el mundo nos preparamos para poder alcanzar las victorias de algo que iniciamos, de algo que implementamos. O sea, todos estamos esperanzados en poder alcanzar, por lo cual hemos luchado. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Así que antes que nada voy a orar. Voy a dejar que podamos orar y que puedas orar conmigo. A cada una de las personas que se conectan, muchas bendiciones de parte del Señor. Así que vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y declaramos, Señor, que esta noche va a ser una noche de bendición. Declaramos, Señor, que esta palabra, Señor, va a llegar a los confines de la tierra, Señor, no para el reconocimiento humano, sino para el reconocimiento de ti, mi Jesús, Señor, de que te necesitamos, de que necesitamos que tú interrumpas en nuestra vida, Señor, que hagas algo en nuestro entorno, Señor, no por la situación que estamos pasando, sino porque te necesitamos a ti. Necesitamos reconocer que las victorias no vienen por nuestra fuerza, Señor, sino que vienen por ti, Señor, por tu gracia, por tu misericordia y por tu favor inmerecido. En el nombre del Señor. Amén. Si te estás conectando ahora mismo con nosotros, mi nombre es Juan Negrón, junto a mi esposa Amarilis Negrón. Así que esto es de jóvenes, pero es para todo el mundo. Así que vamos a estar un poquito menos formal, como nosotros le decimos. Vamos a ser un poquito más informal en cuanto a este tema, pero siempre llevando un mensaje directo acerca de la importancia de que es caminar en obediencia al Señor. Cuando nosotros hablamos de victoria, ¿qué es lo primero que te llega a la mente cuando te digo victoria? Cuando ganas algo, es lo primero que pensamos siempre. Creo que cuando le preguntas a un niño lo que significa victoria, lo primero que te va a decir es cuando ganas algo, exactamente como has dicho. Creo que nosotros que somos padres podemos entender esto con prontitud. Rápido que te dicen, ¿qué significa victoria para ti? Y tú dices, bueno, pues cuando logro ganar algo, quizás algo que yo no esperaba haberme ganado, pero lo logré. Cuando llego a la meta, cuando cumplo algo que había trazado. Es así, rápidamente podemos pensar en algo que podemos decir que nuestras acciones o nuestra manera de vivir logró hacer que pudiéramos alcanzar esto. Creo que en mis años como deportista puedo decir que poder alcanzar un logro quizás llevó muchos años de preparación. Y eso es lo mismo que queremos resaltar aquí en esta noche. ¿Qué es lo que hacemos para que nuestras victorias sean anticipadas? ¿Y cómo metemos la pata, metemos el pie y hacemos que estas victorias anticipadas se conviertan en problemas? Quizás tú pensabas que te íbamos a hablar acerca de una super ultra mega bendición. Y sí, te vamos a hablar de una bendición, pero te vamos a hablar de la bendición que viene de parte del Señor y no por tus propias fuerzas. La Escritura dice muy claro, que dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Y claro está, muchos de los consejos que Pablo le da a este pastor joven Timoteo, le recalca que no se trata de las obras que él haga, sino de la obediencia que mantenga el Señor. Y así que vamos a hablar acerca de un poco, y quiero que si estás conectado conmigo, vayas a Génesis capítulo 18. Vamos a introducir, o más bien, vamos a introducirnos en Génesis capítulo 15. Nos vamos a introducir, lo voy a escribir por aquí, Génesis capítulo 15, del versículo 2 al 5.
Así que si tú te estás conectando con nosotros, busca Génesis capítulo 15, versículo 2 al 5, para que vayas entendiendo lo que vamos a hablar. Antes que eso, vamos a hablar de un hombre llamado Abraham. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque tenemos que entender que estamos hablando de Abraham, no de Abraham, sino Abraham primero, y más adelante le vamos a explicar por qué. Pero creo que me adelanté. Voy a dar rápido la definición de lo que significa victoria. Victoria, expresión que indica alegría por haber vencido al contrario, exactamente como tú dijiste, en una competencia o en una lucha. Y si vemos la definición de lo que significa anticipar, dice ¿qué sucede o que se hace antes del tiempo provisto o normal? O sea, estamos hablando claramente de que o te adelantaste al tiempo que estaba establecido o simplemente lo hiciste en el momento que tú querías. ¿Estamos aquí? Así que vamos a lo que significa Génesis capítulo 15, versículo del 2 al 5. Génesis 15, para repetirlo, de 2 al 5, para todos los que se acaban de conectar. Vamos a comenzar leyendo la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Wow. ¿Qué tú puedes entender por eso, mi amor? ¿Qué es lo que tú puedes entender por esa palabra o por esa queja que está diciéndole Abraham? Y entonces la respuesta que el Señor le da a él. Bueno, si lo vemos en el tiempo actual en el que nosotros vivimos, lo puedo entender de la siguiente manera, que es como cuando uno llega a un cierto tiempo y uno ha querido algo por tanto tiempo, especialmente nosotros, porque seamos claros, nosotros tendemos a quejarnos más que cualquier otra persona que está, como dicen, en el mundo, aunque estamos todos en el mundo. O sea, tú estás diciendo que los cristianos son los más que nos se quejan. Nos quejamos mucho, Okay. Sí, cuando recibimos palabras y promesas de parte del Señor, no las vemos cumplidas en el momento que queremos, tendemos a quejarnos y decirle al Señor: pero ¿qué pasa si tú me dijiste? Pero en este caso nos estamos viendo que todavía el Señor no le había ofrecido o no le había dado palabra de bendición a Abraham. Él se estaba quejando desde antes de que el Señor le dijera nada. O sea, que también solemos hacer eso, quejarnos desde antes de nosotros saber cuán grandes son las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Ahora, vemos a un hombre que simplemente se está quejando porque tal vez aquí no nos recalca exactamente en este capítulo cuánta edad tenía Abraham ya, pero sí estamos viendo un hombre que se está quejando porque tal vez todos sus familiares a su alrededor ya habían tenido descendientes y él no había tenido ni uno. Exacto. Y solamente está viendo de que él, su heredad la iba a estar heredando pues un siervo. O sea, que para ellos en ese entonces un siervo pues es lo que pues todo el mundo conoce como los esclavos. Y para él era chocante saber que toda su vida, con todas sus ganancias o toda su heredad, iba a caer en manos de su esclavo, que tal vez él no sabía cómo él lo iba a manejar, ni nada de esto. Y entonces pues por lo que yo puedo entender, es un hombre que está quejándose porque simplemente no quiere que su heredad caiga en manos de ninguna otra persona, que no sea alguien de su propia familia o de su descendencia. Claro. Y pues claro está, yo puedo entenderlo. No tener hijos tal vez cuando todo el mundo a tu alrededor ya ha tenido tal vez un descendiente o dos, pues debe de ser una situación muy fuerte. Pero lo más hermoso es cuando Dios le dice: ven que te quiero mostrar algo. Y quiero hacer una pausa ahí para que cuando mi esposa está hablando de esto, nosotros vamos a tocar solamente un punto hoy en este principio de la serie. Vamos a tocar un solo punto.
Sé que la serie tiene por título Victorias Anticipadas, pero hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante que nosotros como creyentes solemos hacer, y es tener victorias fuera de tiempo. Y es que en ocasiones nos adelantamos o queremos adelantarnos al plan absoluto del Señor. Abraham, en ese capítulo 15, estaba siendo intervenido por el Señor. El mismo Jehová había descendido para tener un diálogo con él, para hacer un pacto y bendecirlo. Y acto seguido, la respuesta de Abraham es que yo no tengo a quién dejarle mis cosas. Es que yo no tengo quién va a cubrir el legado que yo voy a dejar según la palabra que tú me has descrito. Es que no tengo a dónde ir según lo que ya tú me has hablado. O sea, Dios apenas estaba haciendo un pacto y ya él le estaba hablando fuera de tiempo. Él le estaba diciendo, pero es que ni siquiera yo tengo un hijo para poder cumplir todo eso que tú me has dicho. Así somos nosotros. Hay ocasiones en nuestra vida que el Señor nos da una palabra y nosotros queremos responderle al Señor antes de que suceda. Me parece muy cómico y sé que mi esposa se va a acordar. Yo recuerdo una vez que estábamos ministrando en un lugar y la predicadora en esa ocasión hizo un círculo de oración y se dirigía a orar por cada uno de los que estábamos allí. Yo creo que te vas a acordar ya te acuerdas. Y cuando ella comienza a orar por mí y yo me quedo en silencio, guardo mucha reverencia por lo que ella está orando. Ella comienza a lanzar una palabra y cuando comienza a lanzar esa palabra me dice de parte del Señor, y no te digo los otros planes porque te adelantas. Y yo me eché a reír porque yo sabía que no era ella que me estaba hablando, sino era el Señor que me estaba hablando y que conocía mi falta, conocía mi deseo por querer correr la carrera quizás antes de tiempo. Y esto es lo que le estaba pasando a Abraham. O sea, en nuestro primer punto, yo lo voy a poner por ahí, o el único punto que vamos a tocar esta noche, básicamente el primer título de la serie es Victorias, lo voy a escribir por ahí, Victorias fuera de tiempo. Y es que a veces nos adelantamos y queremos cumplir. Y esto no solamente, si lo vamos a ver a la actualidad. Ahí está, vale, vamos. En cuanto a la juventud, porque hoy queremos dirigirnos a ustedes jóvenes que nos van a estar viendo. Es entender que no siempre porque alguien te profetice o a través de un sueño, porque en este caso Abraham está recibiendo una visión de parte del Señor. Nosotros todavía en la actualidad tenemos visiones. Dios se nos revela a través de los sueños. Amén. A través de las profecías, porque estas cosas no se acabaron cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Amén. Estas cosas continuaron y continuarán hasta que el Señor decida venir por la iglesia y pues subamos todos a adorarle al Señor en el cielo. Ahora, ¿qué es lo que quiero que entiendan con estas primeras porciones que leímos? Vemos un hombre desesperado que escucha, ve a través de una visión al Señor decirle que tiene grandes cosas para él, y antes de ni siquiera el Señor terminar de decirle lo que él ha preparado para Abraham en este momento, ya le estaba interrumpiendo al Señor diciéndole, pero ¿cómo es posible que tú me estés diciendo esto si todavía ni siquiera un hijo tú me has permitido tener? Esto mismo nosotros lo vivimos en la actualidad con nuestros jóvenes cuando reciben una profecía, y esto que voy a decir es algo súper común porque lo hemos convertido lo han convertido, no lo digo convertido porque yo nunca lo he dicho, lo han convertido en un cliché para poder profetizarle a los jóvenes y crear en ellos esta necesidad de servir. Y ahí es donde quiero entrar con esto. Cuando les dicen, e irás a las naciones, y predicarás a esto, y predicarás a lo otro. Oigan. Y el desespero por querer cumplir la voluntad del Señor, porque un profeta te lo dijo, lleva a veces a que tú simplemente te anticipes. Exactamente. Y entonces ahí es donde te encuentras con
revolú, como podemos decir, Con muy lo, boricua. con lo ¿me próximo entiendes? que nos vamos a encontrar cuando seguimos leyendo la Escritura. Entonces, ahí es cuando el Señor entonces tiene que, al igual que Abraham, luego de que te anticipas y empiezas a darle tal vez excusas del que, Señor, pero tú sabes que todavía yo no me conozco la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, que tal vez, si yo no me equivoco, uno de los discípulos era analfabeta Ujú. Pedro. y fue el apóstol. ¿Me entiendes? Dios no necesita que tú te lo conozcas todo para poder cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer en tu vida. Y es como mi esposa está diciendo, muchas veces utilizamos, o muchas veces se suele utilizar esto en eventos o en predicaciones, sin medir el que en ocasiones nosotros podemos dañar el plan de Dios. Y nosotros decimos, pero el Señor es soberano, su plan no se daña así. Su plan es soberano y no se daña, pero nosotros nos metemos en líos innecesarios porque no entendemos que a veces tratamos de operar fuera de tiempo. Cuando comenzamos a profundizar en la historia de Abraham y de Sara, nos vamos entonces al capítulo 16. ¿Y qué nos encontramos con el capítulo 16? No, bueno, nos encontramos con una parte muy interesante, porque en el capítulo 16, entonces Sara, como ya había pasado un tiempo, le ofrece a esta una de sus siervas egipcias llamada Agar. Pero ¿qué sucede con Agar? Léelo, amada, en el capítulo 16. Capítulo 16. Yo lo voy a poner aquí. 1 al 2. Lo voy a seguir poniendo. Versículo 1 y 2 es el que vamos a estar Y leyendo. para aquellos que se están conectando ahora, estamos hablando en la serie Victorias Anticipadas. Y el tema de esta noche es Victoria fuera de tiempo. Estamos en el libro de Génesis. Desde el capítulo 15 vamos a estar leyendo hasta el capítulo 21 por porciones. Amén. La palabra dice así. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces, pero es muy interesante, porque entre comillas a que él aceptó, dice la escritura, esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. O sea, como Abraham ya había tenido una promesa de parte del Señor, pero no había visto la promesa cumplirse en totalidad, comenzó a adelantarse al plan de Dios. Y por eso es que decimos victoria fuera de tiempo. Porque a veces queremos hacer las cosas antes de lo que Dios ha determinado. No, Dios me dijo que Él lo iba a cumplir. Dios me dijo que iba a hacer esto en mi vida. Pero tú viniste y te adelantaste antes de tiempo. ¿Qué sucede? Que cuando Dios tiene el plan para ti, cuando Dios tiene una promesa para ti, Dios establece el camino correcto. Dios no hace vías alternas. No, para nada. Y a veces nosotros mismos creamos las vías alternas. Sí, porque esto es como un juego de ajedrez. ¿Sabes? Tú tienes que proteger al rey y a la reina. Y ¿sabes? Al frente de lo que es el caballo, el alfil, está la reina, las torres. Y los peones. Están los peones. Y si ellos no hacen un buen trabajo, ahí es donde se afecta el restante de los integrantes del juego de ajedrez. Pero un buen jugador de ajedrez, o sea que en este caso viene siendo el Señor, empieza a mover las fichas para poder hacerle jaque mate al enemigo, porque vamos a decirlo de esta manera. Claro. El oponente en el juego del ajedrez, en este caso, viene siendo el enemigo. Y él siempre va a tirar de sus fichas y sus maniobras para que el plan y el propósito de Dios no se cumpla. Y a crear y poner ideas en tu cabeza para que tú cojas un camino opuesto, para que tú creas que por ahí vas a llegar más rápido. Eso es así. Nuestra mente humana, porque pues claro está, toma la decisión de que o espero en Dios o cojo el atajo y llego más rápido, pero y las consecuencias que vienen a través de ese atajo que cogiste son cuáles y cuán fuertes van a ser.
¿Y cuánto me van entonces a hacer retroceder a la promesa del Señor en mi ¿Y cuánto vida? nos van a costar? Exacto. Porque si tú lees la escritura y entiendes que nació Ismael, el hijo de Agar, te das cuenta que Agar y su hijo Ismael fueron y siguen siendo en la actualidad el pueblo enemigo de Dios, Exacto. de los hijos del Señor. O sea, cuando nos vamos a entender lo que significa estar fuera del tiempo, nos damos cuenta que Sara, ya estando en el lugar de la promesa, en la tierra prometida, en Canaán, dijo, han pasado 10 años y todavía el Señor no te ha dado los hijos que No me ha permitido darte hijos. Entonces ella se desespera. Pero si vamos atrás al capítulo 15, Dios nos dio un tiempo específico a Abraham para él poder darle un descendiente. Dios simplemente le dijo, y te daré un descendiente y él será el heredero de todo, de todas tus riquezas y de todo lo que posees. En ningún momento Dios da un tiempo. Y entonces ahí es donde nosotros como humanos fallamos. Eso es, cuando vamos. simplemente creemos que porque Dios dijo, al otro día ya Dios tiene que hacer. Y como no lo vemos al otro día, a los 3 o 4 días esperamos un poquito, porque somos así, le damos también un tiempo al Señor. Te voy a dar, Señor, hasta la semana que viene para que cumplas con lo que dijiste que me ibas a dar la semana pasada. Pero no ayunamos, no oramos. Exacto. No cumplimos entonces con los principios de la Biblia que dice que tenemos que ayunar, que tenemos que orar, que tenemos que presentar porque independientemente, aunque Dios haya prometido, como que ya tú tienes que pedirle a Dios por eso que Él te prometió. ¿Usted está escuchando? No es sentarte con una taza de café todas las mañanas y decir, hoy será el día que Dios me va a bendecir. Es levantarte, y si ese día pues no pudiste hacer el ayuno en su totalidad, por lo menos abstenerte de cosas que te vayan a desviar del camino del Señor y presentarte todos los días y decir, yo confío y yo tengo fe de que tal vez no pueda ser hoy, pero mañana tal vez pueda ser. Es mantener siempre tu fe sobre todas las cosas activas. Porque si no hay fe, no hay obra, no hay nada. Sin fe es imposible agradar al Señor. O sea, estamos hablando de la historia de Abraham y Sara y de las consecuencias que tienen por simplemente llamarle victorias a algo que estaba fuera de tiempo, que no era el momento correcto, que había que pasar por una serie de situaciones antes para poder decir, ok, este es el tiempo. Y el mensaje de esta noche para cada joven que nos ve y cada adulto es que esperen en el tiempo de Dios. Esperar en el tiempo de Dios te da grandes proezas. Te garantiza que tú entras en el camino correcto. Esperar en el tiempo del Señor significa completamente paz. ¿Sabe? Los planes del Señor son perfectos, no tienen variación, no tienen sombra de variación, no tienen desvío, no tienen rutas alternas, no necesitas GPS porque su luz te va a llevar de camino derecho hacia la bendición. Ese es el mensaje. El mensaje de hoy es que hablamos de victoria fuera de tiempo porque nuestra humanidad nos hace anticiparnos. ¿Qué podemos decir? Que con esto que estamos viviendo, el mundo se ha anticipado diciendo, viene, se va a acabar el mundo. Pero muchos no están pensando en el hoy, en el que yo tengo que saber cómo está mi relación con Dios. Exacto. Porque si cierra el gobierno, porque si cierran los trabajos, porque si cierran las escuelas, porque si cierra el banco, pero no estamos pensando y si cierra la oportunidad de convertirnos, si cierra la oportunidad de salvación, si se cerrara la oportunidad de ser salvo. No estamos pensando en eso. Por eso es que le decimos en esta noche, son victorias fuera de tiempo. Porque muchos años hemos estado planificando. Mira, yo recuerdo una vez, hace muchos años tuve un joven y le decía, y en medio de una dinámica yo le decía, ¿y tú has planificado tu vida de aquí a 10 años? Y él me decía, claro que sí, he planificado mi vida. Y yo, cuéntame tu vida de aquí a 10 años por lo menos. Me decía, bueno, pues tendré el carro que siempre he querido. Yo, interesante. Tendré la casa que siempre he querido. Yo le dije, muy interesante. ¿Qué más? Y él culmina diciéndome, y tendré el trabajo por el cual siempre soñé.
Pero para mí fue impactante. Yo le dije, y entonces, yo te hago una pregunta en todo ese paréntesis, en todo ese panorama que tú pusiste. ¿Dónde está tu relación con Dios? Nunca me hablaste de Dios. Nunca me hablaste de que tendré la relación con Dios que siempre he querido. Nunca me dijiste, podré lograr hacer lo que Dios habló de mí. Podré ser quien Dios dijo que yo soy. Y entonces, ¿cómo tú pretendes que Dios te bendiga si Dios no está en tus planes? Exacto. Entonces, victorias fuera de tiempo nos hacen entender que Dios tiene un proceso. Que aunque en la Biblia no registra el proceso, pero entonces sí registra el tiempo. Dios tiene un tiempo y su tiempo es perfecto. Si nos vamos más adelante y leemos el capítulo 17, es interesante que cuando comenzamos a leer esta escritura, nos resalta partes de ella que suenan muy interesantes. Si leemos, para todo aquel que se está conectando ahora, Dios le bendiga, y estamos leyendo Génesis, capítulo 15, leímos capítulo 16, lo marcamos por ahí, y ahora vamos a leer Génesis capítulo 17. Estamos hablando de Abraham y Sara, todavía no Abraham, estamos hablando de Abraham y Sara, y ahora vamos a estar leyendo el capítulo 17 Del 1 al 6. del 1 al 6. Mientras mi esposa lo esté leyendo por ahí, yo se lo voy a escribir para que usted esté conectado con nosotros. Cuando Abraham tenía 99 años. ¿Cuánto? 99 años. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo quiero que entienda esto un momento. Si le damos para atrás 2 versículos, antes que Dios le cambie el nombre, Abraham lo primero que hace es quejarse cuando Dios va a hacer un pacto con él. Y luego de esto, escucha bien, luego de esto, él, después de que entra a la tierra prometida, se mete con la sierva. Claro, en ese entonces se podía, porque si era la sierva de Sara, ella podía hacer con su sierva lo que quería, y está bien. Pero no adelantándose al plan de Dios, aún como quiera, en el versículo 17, en el capítulo 17, más bien debo decir, y corregir, Dios le está diciendo: te voy a cambiar el nombre. O sea, mi pacto contigo, el que te dije en el capítulo 15, de que tu siervo no heredará lo que yo te voy a prometer, lo que tú vas a tener, lo que tú vas a poseer, sino que en el capítulo 17, él le está diciendo: te cambiaré el nombre, ya no serás Abraham, ahora serás Abraham, padre de multitudes. Y no solamente lee eso, sino que le dice: te haré sumamente fructífero. Tenemos que también ver y recalcar que entre el capítulo 15 al 17, por culpa del desespero, Abraham prácticamente rompe el pacto que hizo Dios con él cuando le dijo que le daría un descendiente. Eso es así. Cuando Sara, por su desespero, le entrega a su sierva para que tenga un hijo, porque claro está, Agar queda embarazada y de ahí es que sale Ismael. Lo interesante de esto es ver cómo Dios, sin importar el giro que Abraham hizo, cómo rompió el pacto, la desobediencia sobre todas las cosas, aún así en el versículo 17 le dice nuevamente que hará que sigue vigente el pacto que él hizo en aquel entonces. O sea que porque sigue diciéndole lo mismo, porque en el 15, cuando lo leímos, le dijo en el versículo 5: entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y entonces, si lo vemos y lo leemos acá, él le dice: ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Por ende, si lo encajamos uno con el otro,
el pacto seguía vigente. Desde el principio, antes de que él cumpliera 99 años, Dios le está diciendo a Abraham que sería padre de muchas naciones. Porque si tú miras al cielo y tratas de contar las estrellas, tú te das cuenta que tú no puedes enumerarlas. Y si te das cuenta, este versículo de la Biblia, esta historia, lo que nos hace entender a nosotros es que Dios, cuando tiene un plan contigo, no tiene en cuenta los errores que tú cometes, escucha bien, fuera de tiempo. Por eso es que el título de esta noche, en esta serie, son Victorias fuera de tiempo. Es lo que te está recalcando, hey, espera, porque te vas fuera de tiempo, y cuando te vas fuera de tiempo, haces cosas que pueden dañar el propósito, dañarte a ti. Pero escucha lo que dice el Señor. Lo que me parece interesante de lo que mi esposa está leyendo aquí es que Dios, oiga bien, Dios es un Dios de pacto. Y lo que Dios le prometió a Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis, en el capítulo 17 del libro de Génesis, lo reitera, dice, como te dije antes, que según la constelación de las estrellas, te digo ahora, tus descendientes llegarán a ser de muchas naciones y de ellos surgirán reyes. O sea, Dios está siendo claro. Dios es un Dios de pactos. Y los pactos de Dios no se rompen. Los pactos de Dios no se adulteran. Los pactos de Dios siempre permanecen fiel. Ante cualquier adversidad que tú estés pasando, ante cualquier situación que tú estés enfrentando, quizás una situación peor que la que el mundo está viviendo con esta enfermedad. Quizás llevas años luchando con alguna situación. Quizás llevas años enfrentándote a dificultades en tu vida porque tomaste malas decisiones y porque te fuiste fuera del tiempo del Señor. Y voy un poco más lejos, voy un poco más allá. Quizás llevas años fuera de la iglesia porque tomaste decisiones que te alejaron de la voluntad del Señor. Pero aún así, lo que me trae este capítulo 17 del libro de Génesis es que Dios es un Dios de pacto. Y que sus pactos no se rompen. Y que si Él dijo que tú eras, tú eres. Y que si Él dijo que tú serás, tú serás. Y si Él dijo que tú vas a alcanzar, tú vas a alcanzar. Y si Él dijo que tú ibas a salir victorioso, tú vas a salir victorioso. Y si Él dijo que tú tendrías, tú tendrás. Solo tienes que creer. Y saber esperar en su tiempo. Y saber esperar en su tiempo. Nos vamos un poco más adelante. Y cuando nos vamos al capítulo 18 del libro de Génesis, lo interesante es que si leemos Génesis, capítulo, lo voy a estar escribiendo por aquí en lo que mi esposa lo lee. Génesis, capítulo ¿qué? 18, No, vamos a estar leyendo del 8 al 15. Del 8 al 15. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham, porque se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, si te reíste. Es interesante que cuando llega esta visitación, el capítulo 18, nos habla de 3 hombres que se aparecieron en el campamento donde estaba Abraham. Y ellos vinieron específicamente a dar un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje?
el mensaje que les tenían estos tres hombres era el resultado de la conversación que Abraham había tenido en el capítulo 15 con el Señor. Venían a reiterar nuevamente, no solamente en el capítulo anterior le recuerda a Abraham que el pacto de Dios no se había roto, sino que se iba a cumplir, sino que en el próximo capítulo, en el capítulo 18, estos tres hombres vinieron a reiterar el tiempo del Señor. Y aún reiterando el tiempo del Señor, vemos una Sara que se ríe escondida y dice dentro de sí, como una mujer ya tan anciana que ha pasado el periodo de la menstruación, dicen en otros versículos bíblicos, o como una mujer ya tan anciana puede dar a luz un hijo. O sea, estamos viendo a un Dios sobrenatural, pero no estamos creyendo en un Dios sobrenatural. Estamos pidiendo lo sobrenatural de Dios, pero no creemos en lo sobrenatural de Dios. Estamos pidiendo que Dios se manifieste y cuando Dios se va a manifestar decimos, no te creo. Qué difícil. Y óigame, y estoy hablando de Abraham. Estoy hablando de Abraham, el padre de la fe. Que si a usted le ha pasado por la mente no creer en lo que Dios le ha prometido, está bien, es normal, pero hoy nosotros venimos a ponerte esta inyección de que el tiempo de Dios es perfecto y que después de que todo lo que estaba pasando, esta gente, esta pareja, Dios envía a 3 ángeles a decirle, es el tiempo. De aquí a 1 año tendrás un hijo. Tendrás el hijo que tanto has deseado. No solamente el hijo que tanto has deseado, sino el hijo del cual te prometí hace tanto tiempo atrás. Volvemos a recalcar, tal vez si ellos no hubiesen tomado tantos atajos para poder alcanzar su victoria antes de tiempo, no hubiesen tenido que esperar tanto tiempo. Pero recordemos que entonces esto es lo que cuesta cuando tú quieres entonces alcanzar las cosas por tu propia fuerza y no permitir que el Señor sea el que cumpla en su tiempo y como Él quiere. Dígale más. So, estamos viendo que en realidad es el desespero el que a veces como creyentes no nos permite ser pacientes en el tiempo que Dios ha determinado para entregarnos a nosotros lo que Él quiere darnos. Y sobre todas las cosas tener fe. Exacto, entonces nos desesperamos y no solamente nos desesperamos nosotros, desesperamos a las personas que nos rodean. Porque si te das cuenta, la que estaba desesperada era Sara, no era Abraham. Pero entonces el desespero de Sara provocó que Abraham accediera a otras cosas del cual el Señor no le había dicho que hiciera. Ambos entonces toman el atajo y yo puedo ponerme en sus zapatos. Es desesperante que tal vez todo el mundo a tu alrededor, tus hermanas, tus parientes, tus primas, tus tías, todos han tenido hijos y el Señor te ha dicho, tú vas a tener un hijo con tu esposo y todavía no ha llegado el tiempo y te ves en la vejez y simplemente te desesperas y comienzas a decir, ¿qué yo puedo hacer entonces para poder alcanzar a cumplir esa promesa? Porque no lo estoy viendo y pues voy a hacerlo por mi propia fuerza. ¿Me entiendes? Y toman decisiones que simplemente no son las mejores, no son las correctas y sobre todas las cosas no son las decisiones que el Señor te ha dicho que haga. Entonces ahí es cuando vemos que entonces ella ya estaba, cuando vienen esos ángeles y le dicen, en 1 año tú tendrás un hijo, ya ella estaba literalmente al límite. Ella dijo, ya, ¿sabes? Ya no voy más, no voy a escuchar ni una sola palabra más de que voy a tener o no voy a tener, porque ya ella estaba en un estado de que ya su fe había literalmente desaparecido. Al punto de que el mismo Señor tiene que decirle, porque te has reído, le dice a Abraham, tu esposa Sara se está riendo. Y ella se asustó al saber que era el Señor. Y le dijo, no, yo no me estaba riendo. Y el Señor culmina ese versículo 15 diciendo, sí, te estaba riendo. Y a veces nosotros mismos nos reímos de los planes del Señor. Ay, Señor, no, ¿cómo tú lo vas a hacer? Y no nos damos cuenta
de que Dios es soberano y que lo que Dios dice se va a cumplir, sin importar tu opinión. Porque muchas veces decimos, no, el Señor va a tomar en cuenta mi opinión. Mire, si usted lo quiere llamar así, llámelo así. Esto es una dictadura y si a usted no le gusta y usted nunca lo ha interpretado de esta misma manera, Dios decide cómo lo va a hacer. Y Dios no te pregunta. Porque entonces, si yo me voy a hacer la pregunta, como el diseñador y creador de los dispositivos Apple, anuncio no pagado por decir uno, ¿por qué no le puso otra cosa? ¿Por qué le puso una manzana mordida en la parte de atrás del teléfono? Lo puso, ¿sabes por qué? En español, porque le dio la gana. Porque así fue como lo quiso crear. Y cuando Dios, que es el director y el dueño, el arquitecto de todo lo creado, de todo lo visible y lo invisible, le pone nombre a algo, le pone plan a algo, le pone diseño a algo, no tiene por qué pedirte permiso. Tú lo que tienes que hacer es esperar en el tiempo que el Señor tiene para ti. Y si Dios dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y estamos casi culminando. Nos vamos al capítulo 20. 21. Nos vamos al capítulo 20, versículo 2. Porque lo interesante, nos vamos al capítulo 20, al versículo 2, porque lo interesante de esto es que cuando Dios viene y le dice, cuando lo compartíamos mi esposa y yo, nos reíamos porque decíamos, wow, después de que vienen estos hombres y le dicen de parte del Señor, tendrás un hijo de aquí a un año, seguido a los próximos versículos, el Señor le da una instrucción a Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y en el próximo capítulo habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y entonces te das cuenta de todo lo que tiene que pasar. O sea, que aún en medio de la palabra del Señor siempre van a haber situaciones, pero la palabra del Señor se va a cumplir. Capítulo 20, versículo 2, leemos. Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Mira, lo interesante de esto es que, mira, después de que ya Dios le había dado una promesa a Abraham, después de que Dios había hecho un pacto con Abraham, después de que Dios había hecho contrario a lo que Dios le había dicho, y toma a Agar y sale Ismael y se va. Después de esto, no solamente eso, que Dios le cambia el nombre, y después de que Dios le cambia el nombre, vemos como Dios le reitera la promesa que tendrás un hijo de aquí a un año. No solamente eso, sino que ahora cuando nos vamos al capítulo 20, vemos a un Abraham engañando al rey Abimelech, diciéndole, no, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Entonces él mismo se retrae del pacto que Dios había dicho. Y el título de esta noche son Victorias fuera de tiempo, porque hay ocasiones donde por el miedo a lo que estamos viviendo, por el miedo a lo que estamos enfrentando, nos echamos para atrás en lo que Dios dijo. Oiga una cosa, Dios no se echa para atrás con los planes que tiene para usted. Somos nosotros los que nos retraemos. Dios es un Dios de honra, Dios es un Dios de orden, y sobre todas las cosas, como llevamos diciendo en toda esta noche, Dios es un Dios de pacto. Dios no se reitera, Dios no se retracta, más bien debo decir, sino al contrario, Dios afirma lo que ya prometió. Cuando vemos que Él llega en el capítulo 20, versículo 2, a la vida de Abimelech, Él mismo le dice, no, si ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Pero muchachos, tú no estás entendiendo que esa es la mujer que va a tener los hijos contigo, el hijo contigo que te va a traer descendencia. Lo primero que tú haces en el momento adverso es decir, yo no la quiero, esa no es mía, mi vida es primero. Porque si leemos la historia, dice la historia que él le dijo a Abimelech, lo que pasa es que yo la negué porque pensé que este pueblo no le servía al Señor y pensé que me iban a matar. Es posible. Es posible que tú entiendas que si es necesario morir por cumplir lo que Dios te mandó a hacer, muere. Pablo lo dijo. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hay muchos cristianos que están por ahí diciendo, no es que el diablo me está persiguiendo. Bueno, te persigue a ti. A mí, literalmente, yo dejé de vivir mi vida para mí, para vivir la vida que Cristo me dijo que tenía que vivir. Usted tiene que entender.
joven que nos estás viendo, adulto que nos estás viendo, tienes que entender que nunca, nunca, ante ninguna adversidad, tú puedes negar lo que Dios te llamó a hacer y el pacto que Dios hizo contigo. Culminamos en el capítulo 21, en el versículo del 1 al 3, que dice de la siguiente manera. 1 y 2. Sí. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo, Abraham, en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y con esto vamos a cerrar. Victorias fuera de tiempo. Y te damos un resumen de lo que hemos hablado para que puedas entender este último versículo bíblico. Cuando Dios hace un pacto con Abraham en el capítulo 15, Abraham lo primero que hace es quejarse porque no tiene descendencia. Porque no tiene a quien dejarle lo que él está prometiendo. Si nos vamos más adelante, en el capítulo 16, vemos a una Sara ofrecerle la respuesta que podía ser más fácil para que Abraham tuviera una descendencia. Este hombre llamado Ismael, que nace del vientre de Agar, una egipcia. Pero si seguimos esto y vemos en el capítulo 17, el Señor no toma en cuenta nada de lo que Abraham había hecho erróneo y le dice: voy a cambiar tu nombre. Ya no serás Abraham. Serás Abraham, padre de naciones, de multitudes. De ti saldrán grandes reyes. Entonces mira lo que él le dice. Aún así, en el versículo 10, en el capítulo 18, cuando vienen los ángeles a cenar al lugar donde Abraham se enconraba, Sara no creyó. Dice: ¿cómo una mujer ya tan anciana va a poder tener una promesa como esa? Pero aún no solo eso, sino que pasando por ese sedazo, pasando por ese lugar, en el capítulo 20, después de que ya Dios había reiterado el pacto, Abraham le dice a Abimelech: no, ella no es mi esposa. O sea, él niega lo que Dios le había dicho. Pero en el capítulo 21, ahí está el Señor, en su mayor esplendor y expresión, diciéndole, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había dicho. No solamente eso, que me encanta porque dice: ella quedó embarazada y dio a luz un hijo de Abraham en su vejez. Dios es específico. Dios le está diciendo: hice como prometí, con Sara cumplí, quedó embarazada de Abraham en su vejez. Y al final me encanta porque ese versículo dice: esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Victorias fuera de tiempo. ¿Por qué victorias fuera de tiempo? Porque las mejores victorias llegan en el tiempo de Dios. Las mejores victorias llegan en el momento que Dios determinó. Tú sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando, sigue anhelando, sigue caminando y sigue creyendo que Dios lo puede hacer. Claro está, es una exhortación. Nosotros no podemos decirle a nadie lo que debe de hacer, ni cómo debe de pensar, ni cuán grande debe de ser su fe en Dios. De que llega el momento de la desesperación, llega. De que llega el momento del desaliento, llega. De que llega el momento en que tu fe a veces se ve tentada a quebrantarse por la falta de entendimiento en la palabra del Señor o en las promesas que el Señor hace. Claro, todo esto llega y es saber y entender que no importa el tiempo que se tome en cumplirse la promesa o las palabras que el Señor haya depositado en tu vida, es siempre estar firme en ella, creerle a Él sobre todas las cosas y no permitir que nada ni nadie a su alrededor opaque lo que usted siente o la fe que usted tiene en lo que Dios ha depositado en su vida.
Porque tal vez en este momento nosotros estamos viendo que fue Sara quien provocó, ¿verdad?, el atraso de esta promesa. Pero si lo vamos a ver también del otro punto de vista, tal vez simplemente Dios le dio la gana de que fuera en ese tiempo para que la humanidad viera y entendiera que las cosas se hacen como Él diga, cuando Él quiera y en el momento que Él quiera y punto. La cuestión es simplemente entender que lo que Dios promete siempre lo cumple. No importa sea mañana, sea de aquí a 3 años, sea de aquí a 1, sea un par de meses. Si Dios prometió sanidad para tu vida, créele, ten fe, no te desesperes. No comiences a buscar alternativas externas o humanas para poder resolver ese problema de quebrantamiento de salud que tienes. Confía que el Señor te dijo, te voy a sanar, te voy a sanar. Si el Señor ya te dijo, tengo un trabajo donde vas a generar más ingresos porque tengo propósitos contigo y de esta manera es que voy a llevarte a donde quiero llevarte. No busques, no dejes tu trabajo para empezar a buscar un trabajo donde tu sueldo sea mayor. Si el Señor te dijo, tengo una casa preparada para ti, no empieces a buscar por las aplicaciones, casas para tú poder mudarte, tú sabes, a endeudarte, cuando ya el Señor te dijo, yo lo tengo preparado. Si el Señor te dijo, tú joven que nos estás viendo, joven varón, joven hembra, si el Señor te dijo, tengo un hombre, tengo una mujer preparada para ti, espera en el tiempo de Dios, porque luego te sometes a relaciones que no son las que Dios ha deseado o ha preparado para ti. Y con el tiempo te vas a encontrar en situaciones que lamentablemente van a crear consecuencias de por vida, que van a afectar tu futuro cuando sí consigas a la persona que Dios dijo y ha preparado para ti. Si el Señor te dijo, te quiero solo o te quiero sola por este tiempo, hágale caso al Señor. De la misma manera que en estos tiempos estamos nosotros respetando las órdenes de nuestro superior, o sea, del presidente de esta nación, en cuanto a esta crisis mundial, para que podamos permanecer sanos de todo lo que está sucediendo, es lo mismo con el Señor. Porque, créanlo o no, incluso esta persona está recibiendo órdenes de parte del Señor para poder proteger la ciudadanía. Pues así mismo como usted sigue órdenes de sus superiores, siga las órdenes y las directrices del Señor. Que si Él te ha prometido algo, mira, espera en el tiempo de Él, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y no hay nada mejor que esperar en Dios, porque cuando Él cumple, usted se va a dar cuenta de que lo que en realidad Él te había prometido no llega como tú pensabas, llega mejor de lo que tú pensabas. Eso es así. Es simplemente aprender a ser paciente, a tener fe en el Señor, a confiar en sus palabras, en sus promesas y sobre todas las cosas mantenerse firmes. Caminar en la fe, en lo que Dios ha dicho, sin dudar, sin retroceder, sin buscar atajos, sin escuchar lo que tal vez otra persona, los consejos que la gente, porque es que muchos saben dar consejos erróneos, que simplemente te llevan a tomar decisiones que atrasan las promesas del Señor para tu vida. Si el Señor te dijo a tu padre, que tal vez estés viéndonos a través de las redes ahora mismo o luego en la retransmisión, todos tus hijos le servirán al Señor, los traeré uno por uno. No metas tú tu mano para que tus hijos lleguen a la iglesia. Espera, porque Dios tiene un plan ya trazado para hacer que todos tus hijos regresen a sus pies. Amén. Sea de cualquier manera, porque Dios sabe cómo es que tiene que traer a las personas. A veces con cuerdas de amor, pero a veces con dolor. Pero cada cual tenemos que entender que si Dios ha prometido algo, esperemos y confiemos en la palabra del Señor y en sus promesas.
no nos adelantemos a lo que Él pueda hacer, no tratemos de nosotros mismos tomar las decisiones por nuestras propias fuerzas. A veces simplemente nosotros retrocedemos y atrasamos lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Cerramos con esto diciéndole que no te salgas del tiempo de Dios, no te salgas de su voluntad, no te salgas de sus planes, de su diseño y sobre todas las cosas. El pacto del Señor siempre se va a cumplir. Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de promesas cumplidas y Dios de amor sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas, como dice mi esposa, Dios es un Dios de amor. Así que le damos gracias a cada uno de los que se conectó con nosotros. Este es el primer mensaje de la serie Victorias Anticipadas, trabajándolo en el área de los jóvenes, pero también si tú eres adulto y aplícate esto para tu vida también, estás a tiempo para poder hacerlo. Quédate con nosotros, estamos compartiendo a través de esta página, a través de la plataforma de la iglesia. El domingo estaremos a las 2:15, vamos a estar transmitiendo como regularmente hacemos los domingos. Recuerden que los templos, los lugares están cerrados, pero nosotros la iglesia tenemos un llamado y seguiremos haciendo la voluntad del Señor. Así que conéctate con nosotros a través, prende las notificaciones y permite que estos mensajes sean un mensaje de esperanza, de fe, de amor, de vida en tiempos tan difíciles y en tiempos de crisis. Entendamos y sobre todas las cosas, quiero que entiendas y quiero que te lleves esta última palabra. Dios es un Dios de pacto. Su pacto siempre se va a cumplir. Así que nada, mi esposa, despídete por ahí para poder vernos en la próxima, ¿verdad? Le agradecemos a todos los que se conectaron. También agradecemos a todos los que se conectarán luego en la retransmisión. Queremos recordarle a nuestros jóvenes de la iglesia que se mantengan conectados con nosotros, que no estaremos haciendo reuniones en nuestro templo, pero sí estamos haciendo nuestra labor y nuestra función a través de las redes. Así que no se me desconecten, que Eso nosotros es así. estamos pendientes a cada uno de ustedes. Así Eso que es así. recuerden que Juan y yo estamos muy pendientes a lo que están haciendo y a nuestros jóvenes de nuestra iglesia. Así que le amamos mucho porque llevamos unos días que no los vemos, pero así queremos despedirnos de cada uno de ustedes. Le queremos dar las gracias de verdad, porque pues en estos tiempos tan difíciles, sobre todas las cosas, las gracias a Dios, porque nos da la oportunidad de tener herramientas como esta para poder simplemente seguir llevando la palabra del Señor. Eso es así. Y poder llegar a los lugares que tenemos que llegar y tocar a las personas que tenemos que tocar. Amén. Así que le damos gracias. Si hay peticiones, Exacto, si hay peticiones, por favor, ponlas por ahí, como pueden dijimos. escribirlas, pueden anotarlas, si no desean que sean públicas, pueden enviarnos un mensaje privado, tanto a los que nos tienen a nosotros en nuestro Facebook regulares, como a los que están entonces a través de nuestra plataforma de la iglesia. Escríbenos, déjanos tu comentario, si tu petición es personal o si es una petición para alguien que conoce. Estamos aquí para poder ayudarles a orar por ustedes o ayudarles a orar por alguien. Recuerde que nosotros somos una familia grande en Dios y solamente queremos cumplir con su voluntad y con el propósito que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Oramos para cerrar esto, así que cada una de